y vamos a predicar la palabra del Señor. Hoy yo quiero que la iglesia esté de ánimo presto, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor, que estén dispuestos, que estén con ese deseo de aprender, de conectarse con la palabra de Dios. Voy a ver cómo trabajo el tiempo. Quiero orar por ustedes al final de la predicación. Quiero tomar un tiempo para orar por algunas necesidades. Entonces, abra su Biblia en Génesis 35, por ahí, téngalo listo en Génesis 35. Vamos a estar leyendo algunos textos. Entonces, hoy vamos a leer con ojos espirituales parte de la historia de José. De hecho, se cantó una canción, ¿verdad? Ahorita cantamos la canción de José. Y vamos a leer con ojos espirituales parte de su vida. Pero mi invitación es que hoy vamos a dejar la lectura infantil del relato, aquello que nos enseñaron en la escuela bíblica cuando éramos pequeñitos y todavía se sigue enseñando, para entender realmente el mensaje espiritual para nosotros hoy. Así que vamos a ir de lo Teletubby a lo profundo, amén, para sacar realmente qué Dios quiere decirnos con el relato de José y de la túnica de José. Entonces, cuando usted va a Génesis 35:9, dice: apareció otra vez Elohim a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Elohim: tu nombre es Jacob. Tu nombre es Jacob. Entonces, Jacob significa el que tiene la huella de Dios, el que tiene la impronta de Dios, el que está siendo marcado por Dios. ¿A cuánto le gustaría tener un nombre así? ¿A cuánto le gustaría que Dios le está dejando huella en su vida? Eso es lo que significa Jacob. Y usted dirá: wow, pastor, ¿y le va a cambiar el nombre? Sí, porque viene algo mejor que eso. Entonces, tu nombre es aquel que tiene la huella de Dios, mas tu nombre, Jacob, ya no será Jacob, sino Yisrael será tu nombre, y llamó su nombre Yisrael. ¿Por qué le puso Israel? Porque Israel significa Dios será rey o príncipe junto con su pueblo. Así que lo que Dios le está diciendo es: tú tienes la marca mía y yo tengo un proyecto tan grande que voy a cambiarte tu nombre, porque tú vas a representar una generación de personas hacia el futuro que están siendo marcadas por mí, que tendrán la marca mía, la huella mía, y yo seré Dios de ellos, y ellos serán pueblo mío, y mi proyecto se llama Israel, porque yo gobernaré a esa gente por toda la eternidad. Parece que aquí no desayunaron, pastora. No sé si les hablara de Messi, de Ronaldo, se hubieran emocionado más, o de algún cantante famoso. Estamos hablando del proyecto de Dios. La razón por la cual usted vino hoy aquí, porque usted no vino a verme a mí la cara, y usted no vino aquí a ver al grupo cantar. Usted vino aquí a encontrarse con Dios, a recibir una palabra de Dios para su vida, para que le ayude a seguir hacia adelante como parte de aquello de lo cual usted se considera parte de un proyecto llamado Israel. Entonces Dios le dice: yo te cambio tu nombre y ahora tú serás famoso, porque eso es lo que significa nombre. Nombre en la Biblia significa fama. ¿Cuál es su nombre? Significa cuál es su fama. Porque él va a ser renombrado, reconocido. Y él iba a ser renombrado no solamente porque él tenía la huella de Dios, sino porque Dios tenía un proyecto de que él y otros como él serían pueblo de Dios aquí en este mundo y en el mundo que vendrá. Ahora, resulta que Jacob tuvo 4 mujeres. No estoy dando ideas, pero tuvo 4 mujeres.
Y no voy a entrar en los detalles de por qué tuvo 4 mujeres, porque ciertamente fue un error de él y fue un pecado. Y Dios ciertamente hubiera podido realizar y formar las 12 tribus sin necesidad de que él hubiera cometido ese pecado de tener muchas mujeres. A pesar de eso, Dios se glorifica y en medio de su pecado, como Dios había dado una promesa, entonces le va a cumplir la formación de las 12 tribus. Ahora, resulta que Raquel era, vamos a llamarle la legítima, la que amaba, y ella le dio 2 hijos de los 12. Se llamaban José y Benjamín. Ahora, desde el punto de vista humano, la primogenitura sería para el hijo mayor, que era Rubén, que era hijo de Lea, pero resulta que Rubén se acostó con la concubina de su padre llamada Bila, o sea, cometió un pecado de incesto. Así que cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos, dio una bendición general a todos, luego dio una bendición particular a cada uno, pero a Rubén no le dio una bendición específica, sino que Rubén fue solamente cobijado por la bendición general que Jacob le había dado a todos los hijos. Ahora, desde el punto de vista de la voluntad de Dios, y ahora quiero que vayan pensando en esto, ¿a quién pasó la bendición del primogénito o lo que se llama la preeminencia espiritual? Pasó al hijo mayor de la verdadera esposa, de la legítima esposa, la que José amaba, ¿verdad? Que era Raquel. Entonces, el que tiene la preeminencia espiritual y la bendición, ese era el primogénito. Ahora, José iba a ser quien Dios le iba a entregar la preeminencia espiritual. Así que José iba a guiar la parte espiritual de todos sus hermanos en relación con la promesa de Dios. Y José, que significa Dios añade, iba a administrar toda la añadidura que Dios tenía para él y para todas las 12 tribus de Israel. Ahora, entendiendo que José recibiría la preeminencia espiritual, el derecho a ser el primero para gobernar espiritualmente y dirigir a todas las 12 tribus, entonces ahora vamos a leer con ojos espirituales el relato. Vaya a Génesis 37, rapidito. Me toca ir rapidito porque estoy en una introducción. Génesis 37, verso 2 al 4, dice: esta es la historia de la familia de Jacob, de Israel. Dice: José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ahorita les explicaré eso, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Así que no sabemos cuándo, pero en algún momento le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, la comprensión infantil del texto es: José tenía 12 hijos, Jacob tenía 12 hijos, y a José, que era su favorito, lo amaba más que a todos sus demás hijos, y por eso le hizo una túnica de colores muy especial, porque José era su hijo favorito. Y de ahí se agarran muchos para decir: no, yo tengo mi hijo favorito, y esto, y el mayor, porque así como Jacob tuvo a José, yo tengo al mío, y todo eso. Ok, muy Teletubby. Vamos entonces a un poquito más profundo. El padre Israel, Jacob, Israel, que representa a Dios, porque él estaba portando el nombre de Dios en la tierra, porque recuerde que Israel no es un nombre nuestro, Israel es un nombre de Dios. Entonces es un nombre compartido, donde Dios se lo asigna a este Jacob, que tiene la huella de Dios, y le dice: ahora tú te vas a llamar Yisrael, porque tú me vas a representar a mí en la tierra, porque yo tengo un proyecto donde yo ando marcando un número de personas en esta tierra que tienen mi huella, que tienen mi ADN, que tienen mi llamado, y yo voy a ser príncipe de ellos y ellos serán mi pueblo. Ahora,
Él representaba a Dios. Ahora, tuvo a José en su vejez cuando pensaba que Raquel no le daría hijos. Y entonces aquí entra otro punto importante. La esterilidad de Raquel y de muchas mujeres en la Biblia no era una cuestión biológica. Nos enseña que ellas darían a luz hasta que Dios dispusiera que ellas iban a dar a luz, porque estaban dando hijos con propósito para el proyecto de Dios. Entonces, los hijos que vendrían eran el cumplimiento de una promesa. Dios tenía un propósito grande con ellos para su proyecto. Entonces, el amor y la túnica de Jacob a José tiene que ver con algo mucho más importante y decisivo que decir que él amaba más a su hijo que a todos sus demás hijos. José fue el hijo amado, primero porque era el primogénito de Raquel, su legítima esposa, y iba a tener esa preeminencia. Así que Israel vistió a su hijo José con una túnica de colores. Y esto no es bíblico, es algo que yo pienso, pero yo me atrevo a pensar, y ahorita van a ver por qué, que la túnica tenía 12 colores diferentes. Porque cada una de las franjas representaba una de las 12. Ahorita van a entender por qué. Entonces Israel vistió a su hijo José con esa túnica de colores. Dice la Biblia que sus hermanos le tenían envidia y celos a José y lo rechazaban. Ahora, no porque era el favorito de su padre. No, esa es la lectura infantil. Lo rechazaban por algo mucho más profundo y es lo que quiero yo ahora comenzar a predicar. Vaya a Génesis 37:5. Ya terminé la introducción, ahora voy a predicar lo que quiero compartir hoy. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y luego soñó otro y lo aborrecían más todavía. Ahora, ¿qué soñó José? José soñó que él estaba parado en un campo de siega, y que habían 11 espigas, ¿verdad? Contando 2 que sería su papá y su mamá, podrían ser 13, que estaban alrededor de él y se inclinaban hacia él. Y fue y le contó, él tenía 16 años, y fue y le contó eso a su papá y a sus hermanos, sin filtro, porque José era transparente, no tenía filtros, contó lo que vio. Luego después volvió a soñar otro sueño y vio que él estaba en el medio y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y volvió y contó el sueño a su papá y a sus hermanos, pero ellos no estaban entendiendo el sueño todavía, pero José tampoco lo entendía a cabalidad, pero contó el sueño. Ahora, en Génesis 37:10 dice, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas es que los sueños venían de parte de Dios. Y si los sueños venían de parte de Dios, estaban representando una verdad de Dios para la vida de José y de su familia y del proyecto que Dios tenía para ese momento histórico tan importante allá en Egipto, en Canaán y luego en Egipto. Vino de parte de Dios, porque Dios habla por medio de sueños. Dios habla de muchas maneras, pero aquí Dios quiso hablar por medio de un sueño y lo confirmó con otro sueño igual o parecido para ir preparando a José y a su familia para lo que vendría. Ahora, ¿por qué le aborrecían sus hermanos? Vaya a 37:2. Sus hermanos le aborrecían
porque él le contaba a su padre que sus hermanos no andaban en la verdad. En Puerto Rico le dicen era un chota. Y en Colombia, un sapo. Y en México, ¿un qué? Un sapo. ¿Y sabe cómo Dios le dice a esto? De eso que voy a predicar. Su hermano José, le contaba a su papá, a Israel, al que representaba el nombre de Dios en la tierra y el proyecto de Dios, le contaba que sus hermanos no andaban conforme a la verdad de Dios. Por eso entonces, como sus hermanos no andaban conforme a la verdad de Dios, porque no tenían la revelación de Dios, porque andaban en el desorden, porque cada uno hacía lo que le parecía y lo que venía en gana, entonces ellos sacaron conclusiones apresuradas sobre los sueños de su hermano y por eso lo rechazaban más, porque andaban en la carne, en la chuleta, haciendo cosas indebidas y no entendían que Dios los estaba separando para un proyecto grande y quería poner la marca de Él en ellos. Dios quería marcarlos, pero ellos no lo entendían y se resistían, porque eran carnales, como muchos de nosotros hoy en este templo. Somos un chorro de carnales que no andamos en la verdad de Dios. Y nos dejamos llevar solamente por las emociones, por las cosas, pero a veces no andamos en la verdad de Dios. Y por eso tiene que venir el pastor y jalar las orejas, que no debería hacerlo, porque el que anda en la verdad no tiene que jalarle las orejas. Pero estos sueños mostraban el propósito y la verdad de Dios. Así que José fue rechazado por ser portador de la verdad. Ahora, ¿qué simbolizaba la túnica que le fue puesta? Significaba, diga conmigo, una distinción. Okay. La canción decía, me quitaron la túnica, pero no el propósito, ¿verdad? O yo diría, me quitaron la túnica, pero nunca me pudieron despojar de la verdad de Dios. Así que desde lo humano, parece ser que Jacob amaba más, ¿verdad? Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. Pero mire, lo que el texto dice es que Jacob amaba a José, escuche bien, no más que a sus hermanos. El texto lo que dice es, amaba a José a partir de sus hermanos. Y ahora lo vamos a interpretar. ¿Qué significa que Jacob amaba a José a partir de sus hermanos? Significa que Jacob amaba a José a partir del rechazo que le habían hecho sus hermanos. Cuando Jacob vio que sus hijos que no andaban en la verdad de Dios estaban rechazando al que andaba en la verdad de Dios, a partir de ese momento y no antes, la mente de Jacob cambió en relación con su hijo José. No es que era el favorito, es que él se dio cuenta que su hijo representaba la verdad de Dios en la tierra y los otros eran un chorro de bambalanes. Así que él se dio cuenta que él tenía que hacer algo con su hijo José, porque ese hijo estaba representando todas las promesas de Dios para ellos en ese momento y para el futuro. Lo que no hacían estos otros mozalbetes, que se la pasaban perdiendo el tiempo y haciendo cosas indebidas y dejando el nombre de Dios por el piso. Entonces, a partir del rechazo
que él vio de sus otros hijos a su hijo José. Entonces Jacob se conectó con José con un amor especial. Por eso meditaba en esto, porque se dio cuenta que José era diferente que todos los demás. Entendió que José tenía la preeminencia, que era el líder espiritual de la manada, que José representaba la verdad de Dios en aquel momento para todos ellos. Y no se puede culpar al padre Jacob por eso. Significa que él comenzó a entender lo que no había entendido antes, y comenzó a interpretar los sueños que no había entendido antes, como que había una verdad y un propósito de Dios escondido, que tarde que temprano iba a salir a la luz. Entonces, desde el relato espiritual, lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que la túnica simbolizaba que este José, que tenía la preeminencia espiritual, que tenía la bendición de Dios, que era el portador de la verdad de Dios, esa túnica representaba que la verdad de Dios estaba con José, que José era ejemplo de la verdad. Entonces José fue rechazado por hablar la verdad. Y cada vez que sus hermanitos lo veían con la túnica, quizás de 12 colores, lo rechazaban porque esa distinción les recordaba que él era la verdad de Dios en la tierra y que ellos andaban en la mentira y en el desorden espiritual. Y no les gustaba. Porque cuando una persona está en desorden y lo confrontan con la túnica de la verdad, usualmente no le gusta. Hasta ahí es que el pastor es buena gente. Hasta ahí es que el pastor me cae bien. Pero cuando se pone la túnica y me confronta, entonces ya el pastor no me cae bien, déjeme quieto, yo sigo mi vida, voy a hacer lo que yo quiera. Así que vamos a ser rechazados por hablar la verdad y ser ejemplo de la verdad. Y si este mundo a ti no te ha rechazado, el que lo entendió, lo entendió. Así que Dios usó a José para preservar la vida de su padre y sus hermanos, para preservar el futuro de las 12 tribus de Israel, para preservar el proyecto de Dios que se llama Israel, porque José fue levantado como arquetipo de la verdad de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿los sueños que él soñó, se cumplieron o no? A cabalidad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Su papá y sus hermanos terminaron inclinados hacia él. ¿Y sabe qué respondió él? No se pongan tristes ni tengan remordimientos, porque Dios ha permitido esto para la preservación de todos nosotros. Volvió a poner en alto la verdad de Dios por encima de las circunstancias y de los pecados humanos. Entonces pasaron muchos años, vaya al capítulo 49, pasaron muchos años. Y Jacob estaba viejito. Ya vamos a llamarle Israel aquí de nuevo. Y entonces Israel va a dar una palabra profética a sus hijos, porque él sabe que Dios lo va a llamar pronto a su presencia. Y en 49:1 dice, y llamó, entiéndase con sentido profético, llamar en la Biblia significa con sentido profético. Y llamó Israel a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé, proferiré lo que yo llamaré para ustedes de parte de Dios, aquello que está detrás, escondido, reservado en los días que vendrán. Lo llamó para que escucharan una palabra profética de bendición sobre cada uno de ellos y sus generaciones. ¿Cuál iba a ser la bendición de Dios que vendría para ellos? Sí o sí. Independientemente de las circunstancias, sí o sí, eso vendría para ellos. Entonces, en el capítulo 49, salta el verso 22, le va a decir a José,
rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces José recibió la bendición del que tiene la preeminencia, recibió doble, y por eso sus dos hijos llamados Manasés y Efraín formaron dos tribus diferentes. En vez de una tribu José, dos tribus llamadas Efraín y Manasés, porque él se multiplicó en dos. Ahora mire cómo trabaja Dios. Voy a hacerle unas preguntas y ustedes me responden. Entre Esaú y Jacob, ¿quién recibió la bendición? O sea, la preeminencia espiritual. Entre Rubén y José, ¿quién recibió? Entre Manasés y Efraín, ¿quién recibió? Efraín. Muy bien. Siempre recibió el menor. Porque Dios trabaja por senderos misteriosos. Entonces Efraín, siendo el menor, recibió la bendición mayor. Cuando el pueblo de Israel se dividió en la historia, en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, las 10 tribus del norte, ¿cómo se llamaron? Efraín. Así que Efraín era padre espiritual, preeminencia espiritual tenía sobre 10 tribus, las del norte. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus que estaban arriba al norte? Fueron esparcidas y fueron esparcidas entre todos los pueblos gentiles, y ahora todos los pueblos gentiles en realidad se llaman ¿cómo? Efraín. Y que yo sepa, aquí no hay ningún judío, a excepción de alguien que nos quería por ahí, nos quería pasar gato por liebre. Así que nosotros somos Efraín. Diga conmigo, yo soy Efraín. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios con las tribus? Dice, reunirlas en el futuro. ¿Cómo? Dios va a reunir un remanente de la casa de Judá, judíos, con un remanente de la casa de Efraín, que ya son todas el pueblo gentil. Entonces ahora somos Efraín. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a José? Es decir, a Efraín, es decir, a nosotros. ¿Qué Dios va a hacer con Efraín? Los va a vestir con una túnica que los distingue como poseedores de la preeminencia espiritual y recipientes de la bendición de Dios. Y los va a vestir con una túnica llamada la túnica de la verdad, porque Efraín ha sido llamado a ser portador de la verdad. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere hacer realmente con nosotros? ¿Qué dice la palabra? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que el Señor lo que quiere es que entendamos que la vida cristiana es una vida que se vive en la libertad de la verdad de Dios. Nada más, nada menos. Y que cuando tú y yo no nos ajustamos a la verdad de Dios, usted dirá, pastor, ¿y dónde yo encuentro la verdad? Mira, aquí está. Está un poquito ajada mi Biblia. Aquí está la palabra. Esta palabra es la y Jesucristo es la verdad. Así que aquí encontramos, y por eso usted es llamado a congregarse todos los domingos, a no ser que esté muerto o en el hospital, enfermo ahí en el hospital convaleciendo. Si está en casa, hay excepciones, o si se fue a pasear, pero no creo que alguien pasee todos los domingos. Y si es que pasea todos los domingos, dígame la fórmula, para que pueda irse a pasear todos los fines de semana. Eso está muy bueno. Pero nuestro llamado es a congregarnos, porque congregarse es parte de la verdad de Dios, y cuando nos congregamos aprendemos la verdad de Dios. Y nos ayudamos los unos a los otros y crecemos los unos a los otros en la verdad de Dios. Entonces, por eso primera de Timoteo 3:15 dice que nosotros, la iglesia, somos llamados columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es columna y baluarte de la verdad? Diga yo. ¿Quién más?
En este mundo líquido, ¿sabe por qué vivimos en una sociedad líquida? Porque no tiene fundamentos sólidos, por eso se llama líquida. Así se llama la sociedad hipermoderna de hoy, líquida. En esta sociedad líquida, nosotros somos los que cargamos y portamos la verdad de Dios. Todavía no me están entendiendo. Voy a tener que predicar como predicaba hace 10 años. No me están entendiendo. ¿Se acuerda? No me entiende. Nosotros cargamos y portamos la verdad de Dios. No la tiene el presidente de esta nación, no. No la tiene él. No la tienen las denominaciones, ni las religiones, ni los partidos políticos, ni las universidades, ni el conocimiento humano. La tiene Dios y ha sido revelada a través de un pueblo que se llama su iglesia, que tienen la huella y la impronta de Dios, que están marcados por Dios, que son parte de un proyecto de Dios y a quienes Dios está revistiendo con la túnica de la verdad. Por eso usted tiene que pararse firme y decir: yo aquí cargo la verdad, sin miedo, sin temor, porque usted es quien carga el peso de la verdad en este mundo. Y si a alguien tienen que escuchar es a usted y a mí, porque hablamos de parte de Dios. Esa es la diferencia. Así que no tienes por qué avergonzarte ni tener miedo. Ahora, vaya a Génesis 49, 22, y ya estoy empezando a cerrar. Porque ahora vamos a ver cómo podemos poner en práctica ser portadores de una promesa de que nosotros tenemos la túnica de la verdad. ¿Cómo podemos materializarlo, concretizarlo? Mire, Génesis 49, 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, o sea, cuyos descendientes, cuya semilla, cuyos hijos se extenderán sobre el muro, cuyos hijos asaltarán el muro. Y esta es la palabra, ¿verdad?, que Dios se la dio a José y por lo tanto se la dio ¿a quién? A Efraín. Acuérdese de decir, por lo tanto te la dio a ti. Ahora vaya a Josué 6. Mire lo que pasó en Josué 6. Cuando usted va a Josué 6, verso 15, 16 y 20, por ahí. Dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, el shahar, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jachén os ha entregado la ciudad. Entonces Josué sabía, porque espere, ¿Josué de qué tribu era? De Efraín. Josué era descendiente de la tribu de Efraín, era descendiente de José. Y Josué sabía que él, como efraínita, era hijo o heredero de lo que Dios le había dicho a José. Entonces hay una palabra que Dios le dijo a José y a sus descendientes, y como yo soy un descendiente de José, yo soy un efraínita, hay una palabra que me está persiguiendo y me va a alcanzar sí o sí. Y hay una palabra que Dios le dio allá a mi antecesor, a José, que dice que los vástagos, que los hijos, que los descendientes de él se extenderán sobre el muro y lo asaltarán. Y yo soy portador de la verdad de Dios, y la verdad de Dios está sobre mi vida, y yo también me he revestido con la túnica que tenía José. Así que entonces vamos para adelante. Y mira lo que dice el verso 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Qué pasó? Que los muros se cayeron desde adentro. No que los empujaron, no que los empujaron desde afuera. Desde adentro implosionaron, se abrió la tierra y se bajaron. Si usted vaya a ver los muros de Jericó, eso es lo que pasó. No que alguien los empujó, no. Dios abrió la tierra y los muros colapsaron ellos mismos. ¿Y sabe qué fue lo único que tuvo que hacer Josué? Esto, mire. ¿Ya? Saltó el muro. ¿No me cree? Él no tuvo que escalar el muro. Él no tuvo que romper el muro.
Él no tuvo que ir contra el muro, no, él solamente creyó lo que Dios ya le había dicho. Y cuando Dios se glorificó, él hizo esto. Y con solamente un saltito, asaltó los muros de Jericó. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la gloria siempre es de Dios. ¿Cuántos se atreven a ponerse de pie y dan un saltito? Vamos. Quiero ver 2 o 3 locos que me creen lo que estoy predicando, porque todavía me siento que no me están creyendo. Del saltito. Amén. Eso es. Y para atrás de nuevo. Y ríase del diablo. Eso es. Puede sentarse. Concluyo con esto. Mire, vaya a Efesios 6:14. Mire, concluyo con esto. Mire lo que Dios le dice a todos los Josesos y Josefas. A todos los Josés y las Josefas. Y Josefinas, el que lo entendió, lo entendió. Mire, Efesios 6:14. Por tanto, estad firmes. ¿Cómo? Dice, ceñidos vuestros lomos con... ¿Y sabe qué significa lomos? Cuerpo. Vamos a reducirlo a cuerpo para evitar revoluces. Ceñidos vuestros cuerpos con la verdad. Ajustados o vestidos vuestros cuerpos con la verdad. Vístanse con el vestido o túnica espiritual de la verdad para ir a enfrentarse a los gigantes de la vida y derribar los muros. Y luego explica en detalle cómo se hace eso de yo ser vestido o revestido en mi cuerpo con la verdad. Significa que yo tengo que tener la coraza de justicia. Tengo que tener el calzado de la buena noticia de la paz, del chalón, hablar de Cristo. Tengo que tener el escudo de la fidelidad, para cuando el diablo me lance dardos de fuego, se apaguen. Tengo que tener el casco de la salvación. Aquí la chola, hoy viene bien coloquial, la chola protegida, acá. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted se viste de la verdad, no hay suegra, no hay diablo que valga. No hay diablo que valga. Pase lo que pase, usted va a tener la victoria en el nombre del Señor. Espere que no he terminado. Y aunque no la disfrute a cabalidad en este mundo, la disfrutará en el mundo que viene. Pero de que viene, viene, porque lo dijo Dios. Entonces no se trata de esto. Mire, yo tengo, ustedes saben que mi cabeza va a millón y yo tengo mucha lucha con lo que se enseña en el mundo. No se trata de yo le creo a Dios. Eso lo dice el diablo y los demonios. Y yo estoy cansado de ese discursito tonto. Sí, yo le creo a Dios. Es que sí, no se trata de creerle a Dios. Yo también le creo y el diablo le cree. Y vaya, pregúntele allá a los que matan, que también creen en Dios y se cuelgan el escapulario de la Virgen para ir a matar y también creen en Dios. O sea, no es creer en Dios. No es eso, no es un ejercicio intelectual. La pregunta es, ¿soy portador de la verdad de Dios? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme hoy. ¿Estoy revestido con la túnica de la verdad de Dios? Cuando la gente me mira, la gente entiende que yo represento la verdad de Dios y que lo que yo hago y digo es la verdad de Dios para ellos. ¿Yo exhibo la fidelidad de Dios realmente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Yo sé que aquí todos creemos. Sería el colmo que no creyéramos, por eso estamos acá. Se trata de saber si yo tengo ya la túnica de la verdad. ¿O qué me hace falta para ponerme la túnica? ¿Qué hace falta para que hoy Dios me ponga la túnica? ¿Quieres ser tú como José? Porque yo prefiero ser un chota, un sapo, un lagarto, un chismoso, siendo portador de la verdad,
que 11 personas que viven la vida al garete y como quieren y no les importan las promesas y el proyecto de Dios. ¿De qué lado tú estás? ¿Estás del lado de la mayoría, que eran 11, pero no siempre la mayoría tiene la razón? ¿O estás del lado de la minoría, del remanente que porta la verdad de Dios a mucho honor y se para firme y dice: aquí yo sigo, no importa lo que sea, porque yo sé, ahora sí cabe, yo sé en quién he creído y por eso porto la verdad de Dios? Es cuestión de definirse. Cierra tus ojos y vamos a tener un tiempo de oración. ¿Sabe? Le voy a contar algo en lo que usted va orando. La semana, hoy es domingo, el lunes creo, Dios me levantó como porque no pude dormir. Y estuve orando como de 3 a 6 de la mañana. Y todo el tiempo que estuve orando fue precisamente orando esto que estoy predicando hoy. O sea que yo había predicado este sermón hace varios años y Dios me dijo: tienes que volverlo a predicar. Me lo trajo de nuevo, me lo reorganizó en mi cabeza mientras yo oraba. Así que lo que yo le prediqué hoy responde también a un tiempo de oración que yo pasé con Dios para que Él me guiara y me enseñara cómo yo iba a traer esto para el pueblo. Quiero que entienda que esto no es invención mía, no es genialidad mía, porque yo sin Dios no soy nadie. Y lo que soy, como dijo Pablo, se lo debo a Dios, porque Él es quien me ha dado las competencias. Entonces yo quiero que tú recibas esto no como palabra de hombre, porque no es palabra de hombre. Recíbelo como palabra de Dios. Y yo quiero que ahí tú comiences a orar. Y yo quiero orar. Estamos bien de tiempo. Yo quiero sacar un tiempo para orar, porque yo sé que hay personas que quieren reconciliarse con el Señor, reconciliarse con la verdad. Tienen luchas, pero quieren esforzarse, quieren avanzar. Aquí nadie es perfecto. Todos estamos en ese camino hacia la perfección. Entonces mi llamado es bien sencillo. Primero, yo quiero que tú ores al Señor y le digas: Señor, yo quiero que tú deposites en mí la certeza de la salvación. Es lo primero que tú y yo tenemos que resolver hoy. La seguridad de la salvación. Y que Dios, pídele al Señor que Dios te dé la seguridad de que tú eres parte del proyecto de Dios, que se llama Israel. Pídele a Dios que te dé esa seguridad. Ahora, si tú has recibido la seguridad de la salvación y la seguridad de que tú eres parte del proyecto de Dios, que se llama Israel, que terminará ya con la resurrección de los muertos y todas las promesas venideras, entonces ahora sí yo voy a llamar. Si hay alguien que dice: pastor, yo quiero hoy que el Señor me dé una gracia especial y que me vista o me revista con la túnica de la verdad, venga al frente y yo voy a orar por usted. Hoy más que nunca lo necesitamos. Necesitamos ser revestidos con la túnica de la verdad, porque la influencia de este mundo es tenebrosa. La pornografía es terrible, la violencia, el consumerismo, tantas cosas que nos agobian y nos hacen perder el rumbo.
Y entonces terminamos viviendo vidas a veces mediocres espiritualmente, mediocres. Suena duro decir esa palabra, pero es necesaria. Y Dios tiene que revestirnos con la túnica de la verdad, de una gracia especial, de un poder especial, para mantenernos en la verdad, para ser testigos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios te va a dar un manto de verdad, te va a dar la justicia, la paz, la fidelidad, la salvación, la espada del Espíritu. Te va a dar la verdad como armadura del Espíritu. Esa verdad va a traer justicia y paz. Tú eres un Efraín de Dios. Vas a levantarte en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Aquí viene la otra parte. ¿Para qué yo quiero ser portador de la verdad? ¿Cuántos aquí tienen un gigante que tienen que derribar? Póngase de pie el que tiene un gigante. Vengan al frente. El que tenga un gigante, un problema, no importa cómo se llama. Se puede llamar Goliat, Isbibenot, no sé. Ayúdenme a orar a los líderes. Vamos a orar por este pueblo, porque hay gigantes. Mire, la vida cristiana es una vida que en algún momento siempre va a tener muros que saltar y gigantes que derribar. Si no, de otra manera no se puede hablar de una victoria, porque la palabra victoria implica una lucha, y estamos en lucha. Hay luchas y hay gigantes. Mire, hay gente que brega, tiene luchas en sus mentes. Estoy hablando de nosotros acá, no estoy hablando de gente del mundo. Luchas en sus mentes, luchas, preguntas, angustia emocional y mental. Somos agobiados por tantas cosas que vienen del mundo. Nos sentimos a veces esclavos del faraón que nos pone a hacer ladrillos para construir pirámides, y parece que solo hacemos es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y como que de ahí no salimos, ¿no? Entonces yo quiero orar por eso. Yo quiero que entendamos qué significa la vida en el reino de Dios. La vida del reino de Dios, el reino de Dios es una vida paralela y que está por encima de la vida terrenal y caída en la que vivimos. Y Dios nos llama a veces a tener que salirnos de esta vida terrenal, por así decirlo. Tómalo un poco metafórico, no te puedes salir, pero para que lo entiendas. Y tienes que ir y meterte, esconderte, como aquel hombre que vendió todo lo que tenía para poder comprar la perla de gran precio. Eso es lo que necesitamos, darle importancia a las cosas del Señor. Por ahí están ungiendo con aceite también. Comiencen a orar y comiencen a ministrar y a romper en el nombre del Señor. Rompan todo gigante, toda influencia satánica, mundana, carnal, todo pecado, toda limitación mental, física, toda enfermedad. Rompan ahora en el nombre del Señor y declaren la victoria del Señor. Acuérdense de Josué. Josué dijo: yo soy descendiente de mi papá Efraín, y hay una promesa que dice que sus hijos saltarán los muros. Así que yo me agarro de esa palabra y voy a saltar los muros en el nombre del Señor. Agárrese de las promesas del Señor y diga: las promesas del Señor son para mí ahora, hoy y ahora, son mías. Agárrelas, no las deje ir, no las deje pasar. Aprópiese de las promesas del Señor y diga: ahora es el tiempo del Señor. Este es mi tiempo, el tiempo de Dios para mí, para mi vida, para mi crecimiento. El tiempo donde Dios va
a cambiar mi manera de pensar. Va a poner la mente de Cristo en mi vida. La mente de Cristo, que es la mente de la verdad, de la fidelidad, del amor, de la justicia. Voy a vivir conforme a lo que Dios reclama que yo viva. No voy a complacer a la gente. Voy a complacer a mi Dios. Porque a Dios le debo la vida. A Dios le debo el futuro. Él fue quien murió por mí en la cruz. Así que yo me debo a Él y voy a vivir solo para Él. Usted tiene que hacer una resolución hoy de que usted realmente va a andar en la verdad de Dios. Oh Padre, todos los que están allá atrás, cierren los ojos y oren al Señor y clamen por los que están aquí al frente, porque los que estamos aquí al frente tenemos algunas luchas y necesitamos que ustedes nos apoyen en oración. Ustedes conocen a la gente, oren por ellos con nombre y apellido. Clamen ahora como el Espíritu Santo les va dirigiendo, porque el Espíritu Santo dirige las oraciones de ustedes a favor del pueblo que está aquí al frente. Oh, aleluya. Padre Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Trae bendición, Señor. Libertad, liberación, Señor, en esta hora. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Padre, Señor. No temeré, sé que tú estás conmigo, conmigo. Firme estaré mientras sabes el camino, el camino. No temeré, sé que tú estás conmigo, conmigo. Firme estaré mientras sabes el camino, el camino. Me quitaron la túnica, pero no el propósito. Me quitaron los privilegios, pero no mi adoración. Me quitaron la túnica, pero no el propósito. Me quitaron los privilegios, pero no mi adoración. Me quitaron la túnica, pero no el propósito. Me quitaron los privilegios, pero no mi adoración. Me quitaron la túnica, pero no el propósito. Me quitaron los privilegios, pero no mi adoración. No mi adoración. Sigo de pie, 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 sigo de pie. Seguimos, sigo de pie, 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 sigo de pie. Me quitaron la túnica, pero ellos no callaron mi voz. Me quitaron los privilegios, pero ellos no callaron mi voz.
yo creo.